Leer la Biblia en un año. 17 de febrero. Levítico capítulos 4 al 5, versículo 19. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos. Si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin tacha para expiación. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático, que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y el cuero del becerro, y toda su carne, con su cabeza, y sus piernas, y sus intestinos, y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campo, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Y si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el negocio estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Luego que fuere entendido el pecado sobre que delinquieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y le quitará todo el sebo, y harálo arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación de la congregación. Y cuando pecare el príncipe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará todo su sebo sobre el altar, como el sebo del sacrificio de las paces, así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda su sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá.
Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará toda la sangre al pie del altar. Y le quitará todo su sebo, como fue quitado el sebo del sacrificio de las paces, y harálo el sacerdote arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo la persona que hubiere tocado en cualquiera cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare, pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualesquiera cosas que el hombre profiere con juramento, y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas. Y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesara aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el de su pecado. Y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos a Jehová, el uno para expiación, y el otro para holocausto. Y ha de traerlos al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y desunirá su cabeza de su cuello, mas no la apartará del todo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió, y será perdonado. Mas si su posibilidad no alcanzare para 2 tórtolas, o 2 palominos, el que pecó traerá por su ofrenda la 10ª parte de un epa de flor de harina por expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Traerála, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, en memoria suya, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por el de su pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote, como el presente de vianda. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por yerro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová, un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por el de su yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Marcos capítulos 2 al 3, versículo 6. Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él, y los enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice: Sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos, y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen, y le dicen: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice:
¿Pueden ayunar los que están de bodas, cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Mas vendrán días, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo, y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad, y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate en medio. Y les dice: ¿Es lícito hacer bien en sábado, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, para matarle. Salmos capítulo 36, versículos 1 al 12. Al músico principal, Salmo de David, siervo del Señor. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, no quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparán bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevaras del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mi pie de soberbia, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los obradores de iniquidad, fueron reempujados, y no pudieron levantarse. Proverbios capítulo 10, versículos 1 al 2. Las sentencias de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Gracias por leer junto con nosotros. Nos vemos mañana.